Buenas tardes, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Voy a pedirles que ahí donde están puestos en pie, abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo. Lo vamos a hacer de manera antifonal. Jeremías 6, versículo 15 en adelante. Dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por esa orientación les entenderé, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Para que aquí la existencia de Sabá y de buena caña olorosa de tierra lejana, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene el pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos, y nuestras manos se desconectaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Y pide del pueblo, síguete de juicio, y revuélcate en ceniza, ponte el mundo como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, odiados, andan chismeando, son de bronce o de hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Oremos. Padre, queremos dar las gracias de que usted nos permite congregarnos. Gracias de que usted nos permite escuchar su palabra. Gracias que ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones para capacitarnos a entender la Escritura. Quiero pedir en este momento que usted abra nuestros ojos espirituales, que usted abra nuestros oídos para que podamos entender lo que usted quiere comunicarnos, de manera que haya edificación a través de la exposición de sus palabras. Que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros sea satisfecha y que usted nos haga ver también nuestros propios errores y corregirlos. Le damos gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, ya llevamos varias semanas estudiando el libro del profeta Jeremías. Y recordemos que Jeremías profetizó durante el reinado de Josías. Y es curioso, uno tal vez de primera entrada se pregunta por qué Jeremías parece traer malas noticias
sí se supone que durante el reinado de Josías hubo un avivamiento. Josías hizo varias reformas y uno pensaría, bueno, Dios debe estar contento, debe estar alegre con su pueblo. Si leemos en Crónicas, se nos dice que Josías anduvo bien delante de Jehová todos los días de su vida, aunque sabemos que él murió de manera prematura porque no obedeció algo que Dios mandaba. Pero se nos dice en general que fue un buen rey, y uno diría, bueno, fue un buen rey, trajo un avivamiento, trajo reformas. ¿Por qué entonces las malas noticias por boca de Jeremías? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco algunos detalles que a veces pasamos por alto. ¿Por qué Jeremías trae malas noticias entonces? Bueno, vamos a ir viendo las acusaciones que Dios hace a través de su profeta, a través de Jeremías. Dios escogió a Jeremías para que fuera a hablar al pueblo, y Jeremías, como la mayoría de los verdaderos siervos de Dios, tiende a huir de esa responsabilidad. Jeremías dice, no, yo soy un niño. Pero Dios le dice, mire, no me ponga excusas, no diga que soy un niño, porque a todo lo que yo me mande, usted va a ir. Y todo lo que yo le diga, eso usted va a decir. Y Jeremías dice, Jehová puso sus palabras en mi boca. Entonces tenemos que tomar muy en serio la palabra que se expone, porque lo que está hablando Jeremías en realidad son palabras de Dios, que él expuso a su pueblo en aquel entonces y que son actuales hoy día, que son aplicables a nosotros. Versículo 15 dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Dios, por medio de Jeremías, hace esta pregunta. ¿Les ha dado vergüenza hacer abominación al pueblo de Judá? Normalmente cuando se hace una pregunta de este tipo en la Biblia, la respuesta es no. Y efectivamente la respuesta es no. No se habían avergonzado de hacer abominación. ¿Pero qué es abominación? Si buscamos la palabra, quiere decir algo asqueroso delante de Dios, algo detestable. Y dice que ellos no se avergüenzan de tener estas conductas que Dios describe como asquerosas, detestables. Hay otra traducción que dice que se han pervertido. Y ellos no se avergüenzan de su pecado. Y es muy común, si nos ponemos a pensar hoy día, que hay muchas personas que más bien se glorían de su pecado. Hay personas que se glorían de irse de fiesta, que se glorían de pegarse una borrachera, que se glorían de haber adulterado con tal o cual persona. Personas que no se avergüenzan de su pecado, más bien se glorían de ello. Y es terrible porque vean lo que dice el versículo 10. A finales del versículo 10 dice, y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Personas que se glorían de su pecado, pero les da vergüenza la palabra de Dios. Ahora pongámonos a pensar, a nosotros nos da vergüenza la palabra de Dios. Yo creo que muchas veces hemos fallado en esto. ¿Cuántas personas hay a las que no les hemos predicado? Por vergüenza o por temor al que dirán, por temor al rechazo. Muchas veces seguramente nos hemos avergonzado de la palabra de Dios, pero no nos hemos avergonzado de algún pecado que hemos cometido. Estamos cayendo en el mismo error que cayó Judá en tiempos de Jeremías. No se avergonzaron del mal que hicieron, pero se avergüenzan de la palabra de Dios. Versículos 16 y 17. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Dios trae juicio como última opción, pero Él siempre busca llamar la atención de su pueblo. Si el hombre se vuelve a Dios, Dios
se vuelve al hombre. Y Dios hace una oferta, les dice: pregunten por las sendas antiguas, anden por el buen camino y van a hallar descanso para su alma. Me recuerda aquella promesa que hizo Jesucristo que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo, porque liviano es mi yugo, ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la misma oferta, ofrece descanso para el alma. Más adelante en el libro de Hebreos se nos dice que este pueblo no halló el descanso, no halló el reposo, por no oír con fe, por no creer la palabra de Dios. Dios hace una oferta y el pueblo la rechaza. Dios les dice: anden por camino recto y van a hallar descanso. Y ellos se rebelan y dicen: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Los atalayas eran personas que estaban puestas para avisar si venía el enemigo, para avisar si venía algo malo. Otra traducción los describe como centinelas, que vigilan y avisan si viene el mal. Pongámonos a pensar, si por ejemplo acá ocurriese un desastre natural, a nosotros nos gustaría saber, aunque fuese unos minutos antes, para poder salir corriendo. Entonces nos gustaría que se nos avisase del mal que viene para poder escapar. Y Dios dice que eso es lo que está haciendo Él con su pueblo. Pone personas que les avisen, pone personas que les den aviso del mal que viene, pero ellos dicen: no vamos a escuchar la advertencia de Dios. Jeremías está avisando de lo que viene y ellos dicen: no escucharemos. Ellos están rechazando la oferta que Dios les hace. Ellos dijeron: no andaremos por el camino que Dios nos ofrece, no nos interesa el descanso para el alma que Dios está ofreciendo. Y ellos dicen también: no escucharemos la advertencia que Dios hace. El pastor lo comentó en la escuela dominical: el verdadero profeta de Dios en ese entonces era Jeremías, y a Jeremías es al único al que no consultaron. Había profetas que anunciaban paz, y a estos eran a los que buscaban, pero a Jeremías, que tenía palabra de Dios, lo ignoraban. A Jeremías dijeron: no escucharemos. Por tanto, Dios hace una oferta y ellos la rechazan. Entonces Dios decide traer juicio, y Dios anuncia el mal que va a traer. Versículo 18: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. El pueblo de Dios no quiere escuchar, entonces Dios va a hablar a todas las naciones y dice: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Versículo 19: oye tierra. Dios le habla prácticamente a todos y les dice lo que va a hacer. El motivo del mal que viene. Recuerden un versículo que he citado muchas veces en las últimas predicaciones: la maldición nunca viene sin causa. Proverbios 26:2. Y entonces Dios va a exponer el motivo por el cual va a traer este juicio. Versículo 19: oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y cuando ellos reciban el mal, no digan que es obra de la casualidad, que simplemente es algo que pasó. Mucha gente cuando recibe el mal dice: Dios no tiene nada que ver en esto, simplemente pasó y eso es todo. Mucha gente dice: Dios no se ocupa de estos asuntos que son pequeños. Pero recuerde que la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve si Dios no lo permite. Cada cosa que ocurre, Dios la ha permitido. Versículo 19: he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No quisieron escuchar a Dios, por tanto Dios trae juicio. No escucharon la palabra de Dios y aborrecieron su ley.
Recordamos el versículo 17, ellos dijeron, no escucharemos. Por eso Dios les dice, bueno, si no quieren escuchar, va a venir juicio, va a venir castigo. Ahora, no es que ellos no fueran religiosos, ellos eran religiosos, y recuerdan que dijimos, Josías hizo varias reformas. Se podría pensar que el pueblo estaba bien. Ofrecían sacrificios, tenían apariencia de piedad. Versículo 20, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. El versículo 20 me dice que ellos ofrecían sacrificios, holocaustos, quemaban incienso, ofrecían perfumes. Ellos aparentemente estaban bien, seguramente asistían al templo, eran religiosos. Las cosas parecían estar bien. Por ahí alguien dijo una vez, cuando todo parece estar bien es porque algo anda mal. Ahora, todo parecía estar bien, pero el corazón de ellos no buscaba realmente a Dios. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Recuerdan en Génesis cuando vinieron Caín y Abel a ofrecer sacrificio? Mucha gente cree que Dios no aceptó el sacrificio de Caín porque fue agarrado o porque no ofreció lo mejor. Y no, la Biblia nos dice que él ofreció lo mejor que tenía, pero no es lo que Dios quería recibir. No es lo que Dios quería que se le ofreciese. Dios quería un cordero, tal como lo ofreció Abel. Esos sacrificios que no son conforme al corazón de Dios, más bien le ofenden. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Todo parece estar bien. Ellos parecen estar haciendo buen sacrificio, pero no es lo que Dios quiere. Por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero. Ahora, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Quiero que conservemos el texto de Jeremías y vayamos un momento al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Él nos está hablando del rey Josías. Dijimos, Josías hizo una reforma. 34, versículo 31 al 33. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Para quién hizo el pacto? Dice el rey. Poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Acá hay un error grave que a veces no notamos. Versículo 32 dice, e hizo que se obligara a ellos, a todos los que estaban en Jerusalén. Josías hizo una reforma y obligó a todos a seguir a Jehová. Los obligó, pero ninguno de ellos tomó una decisión. Es diferente a lo que hizo el rey Ezequías. Si leemos lo que hizo el rey Ezequías, se dice que Ezequías celebró la Pascua
Y después de aquella gran celebración, cada uno cuando iba para su casa iba botando los lugares altos, quitando los ídolos. Ellos fueron, celebraron la Pascua, entendieron, aprendieron y tomaron decisiones en tiempos de Ezequías, pero en tiempos de Josías se les obligó. Y vean cómo termina el versículo 33. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Todo el tiempo que Josías vivió, ellos aparentemente no se apartaron de Dios, pero murió Josías y se acabó esto. ¿Por qué? Porque ellos no habían decidido de corazón. Ellos tenían una religión, ellos tuvieron una reforma, pero no tuvieron un verdadero avivamiento. Ellos no decidieron en sus corazones. Volvemos al texto en Jeremías. Oye tierra, versículo 19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Ahora el pastor nos hablaba de aquellas personas que estaban en el templo, pero estaban pensando en hacer mal. El fruto de sus pensamientos. Ellos estaban obligados tal vez a ir al culto. Ellos estaban obligados a hacer esto y el otro, a tener religión, pero sus pensamientos seguían siendo malos. Versículo 22. Ya se les anunció que va a venir juicio y se les dijo por qué. Y ahora se dice lo cruel que va a ser el juicio. Dice, así ha dicho Jehová, y aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Dice una nación grande, y los describe como crueles. Dice que su estruendo es como el mar. Los que han ido a la playa saben que cuando las olas rompen, el estruendo es grande. Ahora imagínense un ejército que provoca un estruendo similar a eso. Una nación grande, poderosa, y dice que son crueles y no iban a tener misericordia. Dios les está hablando claro. La rebeldía estaba en el corazón de ellos. No es que Dios trae este castigo a la primera, sino que les ha estado hablando, ha estado trayendo juicio y ellos no quieren escuchar. De nuevo vemos lo que dice el versículo 17 al final. Ellos dicen, no escucharemos. Versículo 27 al 30 nos habla de la rebeldía que está en el corazón de este pueblo. Hay otra traducción que el versículo 27 lo pone de esta manera. El Señor me dijo, te encargo que pongas a prueba a mi pueblo, examínalo para ver cuál es su conducta. Y la respuesta que da Jeremías es la siguiente: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle por el fuego y se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Empieza describiéndolos y dice, son rebeldes y porfiados. Rebeldes y porfiados. Insisten en el mal. Ahí mismo en Jeremías, capítulo 2, vamos a ver una acusación que Dios les hace. Jeremías 2, 29 y 30. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador.
Dios les está diciendo, miren, los he azotado y ni aún así. Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Dios los ha azotado y a ellos no les ha dolido. Ellos insisten en su conducta. Ellos dicen, no importa, yo me aguanto esto y sigo en mi conducta, sigo igual. Por tanto, entonces Dios viene y empieza a aplicar un castigo cada vez más grande. Los azotaste y no les dolió. Son rebeldes, son porfiados, dice Jeremías. Versículo 29 dice, se quemó el fuelle, por el fuego se han consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, por la escoria no se ha arrancado. Aquí hace alusión a un tratamiento que se le da a los metales. Para purificarlos, el metal se funde y al ser el metal más pesado que las basuras, que la escoria, el metal va hasta el fondo y la escoria queda arriba. Se quita la escoria y el proceso se repite. Pero dice, se quemó el fuelle. El fuelle es el instrumento que se usaba para soplar la fogata que se ponía debajo del crisol. El crisol era el recipiente donde se fundían los metales. Dice, se quemó el fuelle. Está hablando de que se atizó tanto el fuego que hasta el fuelle se quemó, pero aún así no pudieron purificar ese metal. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Dice que Dios ha estado trabajando con ellos en el crisol, pero la escoria, la impureza no se ha quitado. Son rebeldes, son porfiados, andan chismeando. Ellos dijeron, no andaremos. Ellos dijeron, no escucharemos. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Pongámonos a pensar, cuando hay algo que va mal, ¿será que Dios está tratando de llamar nuestra atención? Pongámonos a pensar si hay algo que debemos corregir. No sea que más adelante Dios tenga que decir de nosotros, los azoté y no les doy. Quiero que entendamos algo muy sencillo. Muchas veces pensamos en que reformar algunas cosas va a servir. Pero veamos que en tiempos de Josías se hizo una reforma y no sirvió, porque fue una reforma religiosa. Se cambiaron los elementos externos, pero no se cambió el corazón. Hubo una reforma, pero no hubo un avivamiento. Lo que necesita la iglesia no es una reforma, como muchas veces se ha dicho, es un avivamiento. Aleluya. Algo que venga del corazón. Amén. Algo que cada quien tome decisiones de andar por el camino que Dios nos ofrece. Gloria al Señor. ¿Cuál sea el buen camino y andar por él? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Es lo que Dios ofrece. Dios trató de llamar la atención de su pueblo, trató de purificarlos y al final tiene que describirlos como plata desechada, porque por más que quiso no pudo arrancar la escoria de ellos. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias por su palabra. Agradecemos porque usted ha sido bueno con nosotros. Agradecemos porque usted puso hombres como Jeremías que hablaran en nombre suyo. Usted puso sus palabras en boca de los profetas para que nosotros las podamos escuchar el día de hoy. Quiero pedir que usted abra nuestros ojos y nos muestre lo que hemos de corregir en nuestras vidas. Quiero pedir, Señor, también
Que su Espíritu Santo nos dé los recursos necesarios, nos dé el amor, nos dé el temor, nos dé la sabiduría. Y que nosotros seamos valientes y desarrollemos el carácter necesario para aprovechar esos recursos. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.